Nos encontramos en la Sierra de Aralar. Debajo de esta pared, del monte Alleco de Lizarrusti, se encuentra un yacimiento prehistórico muy particular. La razón por la que estamos aquí es la investigación de esta cueva, que se llama Allekoaitzeko Kobaundie, ¿no? La cueva grande de Alleco. Estamos ante un yacimiento prehistórico, donde ya los pastores habían logrado hacerse con los terrenos, explorar las cavernas, enterrar sus muertos, habían domesticado los animales. Nos podemos imaginar hace 4000 y pico años a gente moviéndose por estos bosques, aprovechando los recursos y enterrando a sus muertos en esta caverna. Después taparían parte de la boca con el fin de evitar que entraran muchas alimañas. Imaginemos que esta es la escala nuestra, por encima del camino, que así nadie se da cuenta que 5 metros, pues que sean, está la entrada a la cueva, que si entras es descendente, que tenemos esta especie de pozo aquí, y que cuando bajas este pozo tú ves las paredes, el corte del sedimento, que es perfecto, como que es una sedimentación de limos, arcillas, materiales que están ahí desde la última glaciación seguro. Y lo que tenemos que aclarar es, si todo esto está muy homogéneo, porque los restos humanos están aquí para entender, ¿no? ¿Cuánto de este sedimento es fértil? ¿Qué grosor tiene?